bendiciones para todos. Esta reunión, qué bueno que hayan venido a adorar a Dios con nosotros. Estamos muy felices de que nos sigan a través de los diversos medios y para escuchar la palabra del Señor y crecer espiritualmente. Es grato poder uno venir a la casa de Dios y nutrirse con la palabra, llenarse de la palabra. Y recuerde que estamos en una serie muy poderosa. Todos ustedes que están acá, los que están allá en casa, recuerden que estamos en la serie Las bendiciones por ayudar a los pobres y ya tenemos el cuarto aprendizaje. Y este cuarto aprendizaje es muy significativo y de verdad que nos va a ayudar a crecer y a ser mejor persona y esperar siempre la bendición del Señor. Y vamos al aprendizaje número 4 y estamos respondiendo a una pregunta para todos los que están en este lugar y aquellos que están en el seno del hogar, en la comodidad de su casa, en la comodidad del hogar, que Dios les bendiga grandemente. Y vamos a responder esa pregunta que la estamos tratando desde el domingo pasado. ¿Por qué viene la pobreza? Parte 2. ¿Por qué viene la pobreza? Parte 2. Y vamos a leer un versículo que está en el Salmo, capítulo 8. Salmos 8, versículos 5 al 6. Para aquellos que tienen Biblia y el que no tenga Biblia, pues ahí en su dispositivo, de pronto en su celular, tiene la Biblia, la aplicación, puede abrirla también allá en casa también. Salmos capítulo 8, versículos 5 al 6. Y vamos a hablar este versículo para conectarnos con el tema, la serie de este mes, que es las bendiciones por ayudar a los pobres. Pero estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué viene la pobreza? ¿Cuál es la razón de por qué viene la pobreza? Y el Salmos capítulo 8, versículos 5 al 6 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios añada bendición a su palabra esta mañana y le bendiga a usted esta palabra. Quiero decirles que los antiguos consideraban que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles tienen algunas particularidades muy importantes. De hecho, hay algunas cosas que a uno le gustaría tener de los ángeles. Hay algunas cosas que a uno le gustaría tener de los ángeles. ¿Cómo qué cosa le gustaría a usted tener de los ángeles? Puede ser su velocidad, la manera como los ángeles se desplazan. ¿A cuánto le gustaría desplazarse como los ángeles? Yo me imagino a Eli así con la velocidad de los ángeles. Mejor quédate así, Eli, así. ¿Cierto? Qué cosa tremenda. Imagínate a Laurita con esa velocidad, ¿no? En esos patines, ¿cómo te parece? O en la bicicleta. Es una deportista muy, muy comprometida. Pero qué bien. Pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que los ángeles añoran. Los ángeles quisieran tener el privilegio que los redimidos tienen, que los que han sido salvos tienen. Ellos no saben lo que es el canto de la redención, porque ellos nunca van a experimentar lo que es la redención. Nosotros sí. Pero los antiguos consideraban que el hombre era hecho un poco menor que los ángeles y que todos los bienes terrenales fueron dados al dominio de los seres humanos. Todo en completa abundancia. Dios nunca pensó, al poner al hombre en la tierra, Dios nunca pensó ponerlo bajo pobreza. Porque Dios nunca puso al hombre bajo pobreza. Ese no era el fin de Dios. No era tampoco y nunca ha sido la voluntad de Dios. Hubo un personaje de la Biblia quien dio una acertada definición de por qué viene la pobreza a los seres humanos. De hecho, en este tiempo se habla mucho de la pobreza, pero poco se hace por combatirla desde sus raíces. Y cada vez hay más pobres en el mundo.
pareciera que el personaje que dio una respuesta acertada al por qué el hombre viene a pobreza fue el rey filósofo de la Biblia llamado Salomón. Salomón habló en Eclesiastés 7:29. Usted puede ir a su Biblia y allí en casa donde usted está puede leer la palabra de Dios. Porque el rey filósofo de la Biblia, el rey Salomón, habló algo muy importante sobre por qué las personas vienen a pobreza. Eclesiastés 7:29 dice: solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Dios nos hizo perfecto, pero el hombre es quien se ha complicado la vida. Dentro de esas complicaciones que el hombre experimenta está lo que se llama la pobreza. Ya el domingo pasado yo les hablé sobre algunas cosas importantes sobre la pobreza. Le hablé sobre el yugo de la pobreza, los rostros de la pobreza. La pobreza tiene diversos matices, diversos rostros. La falta de techo, la falta de educación, la falta de dinero, la pobreza espiritual, las necesidades básicas no suplidas, el escaso a la salud, la escasez de salud. Todo eso son rostros de la pobreza. Pero también les hablé la semana pasada sobre las causas fundamentales de la pobreza. Y tratamos por lo menos 5 causas fundamentales de la pobreza. En la primera parte nosotros vimos al menos 5 de esas complicaciones que son las que abren las puertas para que venga pobreza. Por esta razón y para dar luz sobre el tema, continuaré con las complicaciones que producen pobreza. Y uno de esos males crecientes que acelera la maldición de la pobreza tiene que ver con obtener bienes con métodos injustos. Eso sería la 6ª causa de pobreza. Es decir, obtener bienes con métodos injustos. Es una manera en que puede alcanzar la pobreza. Este mal, el mal de alcanzar bienes con métodos injustos, tiene que ver con valerse de truquerías. Hay gente que usa de truquerías para sacar mayor provecho, bien sea al momento de obtener una herencia, de heredar algo. Usted sabe cuántos conflictos a veces se originan en la familia cuando fallecen los padres y queda un bien. Siempre va a surgir alguno que quiere ser como el más vivo, el que va a querer como apropiarse, y esto origina muchos problemas. Hay algunos que hasta falsifican firmas, falsifican documentos para sacar mayor provecho de la herencia. Pero a la postre, la Biblia dice que todo eso que las personas hacen para tratar de tener mayor provecho tendrá un mal fin. Y así se nos dice en la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso en Proverbio 20:21, usted puede abrir la Biblia en Proverbio 20:21, dice la Escritura: la herencia o los bienes adquiridos deprisa al principio no será bendecida al final. Los bienes que se adquieren deprisa, la herencia que se obtiene con truquerías, falsificando documentos, engañando a los padres, a los hermanos, a cualquier persona, a la postre dice que no será bendecido al final. Y si no será bendecido al final, ¿qué es lo que quiere decir? Que en vez de bendición lo que va a traer es maldición. Si usted como persona, como individuo, emplea una forma o un método injusto para aprovecharse de la herencia, la Escritura nos indica que de igual forma injusta,
usted también la perderá. Puede ser que venga un juicio por ese acto. Puede venir un juicio por ese acto de deslealtad, un acto malo, y que al final usted termine perdiendo todo lo que ha obtenido de malas maneras. Todo lo que se obtiene de malas maneras tiene una mala influencia sobre la vida de las personas que buscan apropiarse de dinero, apropiarse de bienes injustamente. La advertencia de la Biblia es clara cuando nos dice: la fortuna obtenida con fraude disminuye. Toda riqueza, toda fortuna, todo bien, todo dinero que se obtenga con fraude, a la postre termina disminuyendo. Pero dice la Biblia en Proverbios 13:11 que la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Te vas a tardar un poco más en hacerla, porque la riqueza tiene que ser creada, tiene que ser forjada. Te vas a tardar un poco más laborando, trabajando, pero a la postre tú podrás disfrutar en paz. Pero Proverbios 13:11 dice que la riqueza y la fortuna obtenida con fraude disminuye. Puede ser que usted engañe a sus progenitores, a tus hermanos, a algún socio, a alguien, y no sé a quién más. Ese dinero, más tarde o más temprano que tarde, de la misma manera como se ha hecho, se escapará injustamente. Porque hay un principio universal que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y la ley de la siembra y la cosecha, o la ley de la compensación, o de la ley de la reciprocidad también, se conoce con esos nombres, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú engañas, a ti te engañarán. Si tú haces fraude, a ti también te harán fraude. Si usted hace malversación de fondo, ese dinero no te va a rendir a ti, lo va a perder. Porque la Biblia lo dice, que la fortuna obtenida con fraude disminuye. Tengo la séptima causa de pobreza que menciona la Biblia. Yo les dije a ustedes que la causa de la pobreza es más de actitud. Y en la Biblia se muestra que los males de la pobreza tienen que ver precisamente con la actitud. Y quiero mostrarle la séptima causa de pobreza, donde muchos son tentados a ganancias mal adquiridas, como el caso del que practica la corrupción. El que practica la corrupción empieza a engañarse a sí mismo. Puede que engañe a las autoridades, al Estado, pero tarde o temprano tendrá que darle cuenta a Dios. La palabra del Señor nos enseña que todo aquel que aumenta los precios para favorecerse y enriquecerse, al final todo lo perderá. O todo aquel que es muy común a veces en el medio en el que nosotros vivimos escuchar, que se inflan los contratos que se van a presentar al Estado y se duplican los valores con tal de beneficiarse. Todo aquel que se afana y quiere conseguir dinero así de forma fraudulenta, tal vez a expensas del puesto político, el nombramiento que tiene, o a expensas de la salud, de la educación pública, y que se vale de métodos injustos y corruptos para apropiarse del dinero, la Escritura dice que la persona tal no terminará bien, sino mal. Va a terminar mal. Y de la misma manera que ha adquirido esos recursos
los perderá. La persona honesta se tardará en conseguir ganancia, pero esto es más ventajoso. Según lo que dice la Biblia, es mucho más ventajoso. ¿Usted ha escuchado de algo que se llamó en el país el carrusel de la corrupción que hubo en Bogotá? Donde las personas inmersas dentro de todo esas personas asociadas para extraer el recurso que estaba destinado para las obras en esa ciudad, iban a parar a las arcas de unas cuantas personas, y que luego las autoridades y los entes de control descubrieron que estas personas, cuando deseaban ir y almorzar en Dubái, alquilaban un vuelo charter, y el mínimo plato de valor que pedían en ese lugar le costaba por lo menos 25 millones de pesos. Y otros se iban a comer helado a Nueva York, bañados en oro comestible, y eso le costaba la módica suma de 10,000 y 20,000 dólares. ¿Se puede pensar usted cuando la gente entra en el afán corruptor del dinero y de la corrupción? Pero la palabra del Señor nos dice en Proverbios 21:5, usted puede leerlo allá en casa. Dice que los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llegará a la pobreza. Todo, así como suben, caen. Puede levantar dinero fácil, dinero ligero, pero a la postre, la maldición de haber hecho ese acto malo y pecaminoso los va a alcanzar. Porque en Proverbios 21:5 la Biblia lo dice: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura a enriquecerse ciertamente llega a la pobreza, Su buen nombre es destruido, su familia es marcada. Cada vez que se menciona el caso, tienen que salir a colación, porque no hay manera de obviarlo. Ya usted observó en Proverbios 21:5 el fin de las personas que usan métodos injustos, y es la pobreza. Usted escuchó un sonado caso muy famoso en el país de un presidente del Senado en su momento, que compraron papeles higiénicos para los senadores, y en ese tiempo un rollo costaba alrededor de 300 o 500 pesitos. Y cuando fueron a darse cuenta, cada rollo costó por la compra supuestamente 5,000 pesos. Y eso daba 50 millones de pesos en papel higiénico. ¿Y para dónde se fue el dinero? Para apropiarse del dinero. La Biblia dice que habrá un castigo para el corrupto. Habrá castigo para el corrupto. Tal vez algunos piensan que se libraron de la fiscalía, de la contraloría y de todos los entes de control. Pero dígame usted, ¿quién escapa al ojo de Dios? ¿Quién puede escapar al ojo de Dios? Y Dios tiene su mirada sobre todos los corruptos de esta nación, y todos los que han robado y todos los que han engañado. No se preocupe si la ley, la fiscalía y la justicia terrena no le echa mano. Dios tomará control. Dios tomará el control. La palabra del Señor dice en Proverbios 28:20: el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Pueden buscar en sus Biblias Proverbios 28:20. Dice que el que se apresura a enriquecerse no será sin juicio, sin castigo. Siempre habrá un castigo para el corrupto. Siempre lo habrá. Dios tiene el control de todo. Pudiéramos decir que los sociólogos bíblicos, que son los que se encargan de estudiar ese comportamiento de los seres humanos,
los sociólogos bíblicos, de la manera como se comporta a veces la sociedad y las personas dentro de esa sociedad, esos sociólogos bíblicos de antaño estudiaron este fenómeno de las ganancias mal adquiridas. Y ellos descubrieron 3 defectos que tienen y que por esos 3 defectos llevan a la ruina. Lo primero que ellos descubrieron fue que esas ganancias generalmente la gente las quiere obtener rápido. Y usted ve una persona que tiene un nivel socioeconómico y de pronto empieza a crecer desproporcionalmente porque está practicando métodos injustos. Y la Biblia dice que son rápidos. Eso está en Proverbios 19:2 y Proverbios 28:20. Ustedes lo leyeron. Lo segundo que determinaron los sociólogos bíblicos fue que allí en Proverbios 12:6 está ese principio. Es que se adquieren engañosamente, con documentos falsos, con factura falsa, haciendo maquillaje de presupuestos. Y la Biblia dice en Proverbios 12:6 que es engañoso, con actos engañosos. Y la tercera cosa que ellos se dieron cuenta del mal, del defecto que tienen las ganancias adquiridas rápidamente, es que muchas veces se obtienen violentamente. Porque también hay otro tipo de riqueza que se consigue violentando a otro, robando, atracando, desplazando. Se desplazan a los campesinos de su tierra, se desplaza a aquel porque hay un interés y se atropella, ¿verdad? Y entonces de esa manera se aprovechan violentamente o secuestrando también. Es una manera también violentamente de obtener riqueza y pedirle sumas desorbitantes a la familia de las personas que secuestran. Todos esos males no quedarán sin que Dios los llame a cuenta. Y nosotros encontramos en la actualidad muchos males asociados al dinero fácil. ¿Cómo cuáles? Ya les he mencionado algunos. El desplazamiento. Desplazar a las personas de sus tierras es una manera de aprovechar esa riqueza. La corrupción, el secuestro, el narcotráfico, el comerciar con drogas, el microtráfico, una manera de aprovechar y hacer dinero fácil. La estafa por la codicia de querer tener todo a cualquier precio. Viendo, aún mucha gente vende su honor, su imagen, sus principios y cometiendo delitos que manchan su vida. No solo su vida, sino manchan el apellido, manchan el buen nombre, manchan su conciencia, pero por el espejismo del dinero fácil, que a la final tiene consecuencias drásticas. A la final siempre se va a cosechar lo que se ha sembrado. Siempre. Por eso es que Dios es un Dios de justicia. Demos un aplauso a nuestro Dios. Quiero hablarles de otra causa de pobreza y cómo eso afecta a las personas. Sería la octava causa de pobreza y es la avaricia. La avaricia es el mal que lleva a acaparar todo para sí. Ya se nos dijo en Proverbios 28:22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. La avaricia no es solo un mal de los ricos. La avaricia ataca tanto al pobre como al rico, al acomodado y al no acomodado. A todos ataca la codicia, la avaricia. Este mal de la avaricia consiste en el ansia del dinero, en el afán
de acaparar riquezas para atesorarlas, bienes, acumulación de bienes. Hay una avaricia que se llama la avaricia obsesiva. Y eso es uno de los enemigos más peligrosos del hombre. La avaricia obsesiva es uno de los peligros eminentes del hombre. Cuando nosotros leímos este versículo de Proverbios 28-22, este versículo citado arriba, se nos advierte que al final la avaricia deriva ¿en qué? En pobreza. Tanta avaricia en pobreza. ¿Ustedes recuerdan la historia del hombre rico? Era un hombre avaro, tenía muchos bienes, aún estaba acumulando y acumulando. Y él hizo un suspiro y dijo: alma mía, muchos bienes tienes para muchos días, come, bebe y vive tranquilo. Pero escuchó una voz que le dijo: oh necio, no saben que esta noche vienen por tu alma, y lo que has guardado y provisto, ¿para quién será? ¿Para quién será? Y la avaricia deriva en pobreza. La avaricia deriva en ruina espiritual. ¿Y saben quién apreció ese fenómeno de la avaricia? ¿Cómo lleva a la ruina y cómo lleva a la pobreza? El rey filósofo de la Biblia. El rey filósofo de la Biblia fue Salomón. Y Salomón habló en Proverbios 11:24. Para usted, mi amigo que está en casa, Proverbios 11:24, y los que están en este lugar, dice la escritura: hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Retener más de lo justo, el avaro entonces retiene más de lo justo, y en vez de aumentar lo que tiene, lo que hace es acercar la pobreza. Por lo tanto, es perentorio saber que la felicidad se alcanza por la vía del contentamiento, no de la avaricia. Tenga contentamiento en todo lo que Dios le ha dado, pero no tenga contentamiento en la avaricia, porque la avaricia al final trae pobreza. A la final se experimentará pobreza por tener un deseo desenfrenado sobre acumular y acumular, y eso nos va a llevar drásticamente a la pobreza. En línea con lo anterior, tendría la novena causa de pobreza, y está en no compartir con los pobres, con los necesitados. Hay un texto en la Biblia cuyo objetivo es mostrar las consecuencias de dos actitudes que pueden acontecer en el ser humano, el cual expresa: el que da al pobre no tendrá pobreza. Usted lo encuentra en Proverbios 28-27. Allí ese texto de la Biblia dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. Cada vez que ayudamos a un necesitado, cada vez que extendemos nuestra mano, estamos alejando la pobreza. Ya ustedes lo tienen en la Biblia. ¿Qué dice Proverbios 28-27? El que da al pobre no tendrá pobreza. La segunda parte dice: mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Quiénes de ustedes quieren alejar la pobreza? Levanten su mano el que quiere alejar la pobreza. ¿Qué es lo que hay que hacer para alejar la pobreza? Ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. Extender la mano. Vincularte a causas benéficas. Apoyar cuando se esté recaudando para ayudar a alguien que esté en mayor necesidad que la que usted tiene. Compartir de tu pan, compartir de tu vestido, compartir de tu dinero con el necesitado. Pero la segunda parte de Proverbios 28-27 dice: mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Es decir, que quitar mi corazón y tener un corazón duro, tener un corazón cerrado a ayudar al necesitado y tratar de guardar todo para mí, en vez de traerme bendición, lo que va a tratar es va a traer a mi vida es
maldición y pobreza. Según este versículo de Proverbios 28-27, si usted quiere mantener a rayas a la pobreza, debes dar a los pobres. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a los pobres? Tal vez usted esté preguntando allá en casa, o tal vez mientras está aquí sentado, está preguntando, wow, si yo estoy para que me den. Pero cuando tú das, aún en medio de tu necesidad, Dios te bendice a ti. Y estás labrando camino para que te alcancen las bendiciones del cielo. Cuanto menos usted lo haga, menos vendrá tu bendición. Cuanto más tú lo hagas, más llegará tu bendición y te acercas a la bendición. Una manera de uno acercarse cada día a ser más pobre es cuanto menos generoso uno es. Y uno en el caminar en el que nosotros estamos, nosotros tropezamos con personas que están en mayor necesidad que las que nosotros tenemos. Quizás sea alguien que toca la puerta de tu casa, alguien que toca el vidrio de su vehículo, ¿verdad? Para que le deje algo. O alguien que sencillamente te manifiesta una necesidad. Cada vez que tú aportas, das tu grano de arena, das tu ladrillo, tu bloque, tu pared, no sé, todo lo que usted dé, cada vez que lo hace, usted está poniendo a raya la pobreza. Y cuando la pobreza quiere venir en todas sus manifestaciones, hay un Dios que dice, no, tú no tienes autoridad sobre él, porque él ha compartido con los necesitados y con los pobres. Puedes alabar a Dios por eso. Es más, cuando tú le das a un pobre, quien va tomando nota de lo que tú vas dando es Dios. Porque para Dios, eso es un préstamo que tú le haces a Él. Para Dios es un préstamo. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios le deba algo? Imagínense, Dios endeudado con nosotros. Cada vez que tú le das a un necesitado, tú le estás prestando a Dios. Dios quiere sentirse comprometido contigo al pagarte. Pero dice, yo quiero, y cuando Dios paga mucho más con réditos bien buenos, mucho más de lo que cualquier banco en esta tierra puede pagar. No te pagan nada porque todo te lo consumen. El banco no te da nada. El banco usted mete dinero allí y es más lo que te come que lo que te rinde. Te van quitando, por todo te quitan, por manejar tu dinero te quitan. Pero Dios siempre paga sus compromisos según nos dice la Biblia. La Biblia dice, escuche bien este versículo en Proverbios 19:17. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Proverbios 19:17? Si no lo sabes, entonces tienes que ir corriendo a tu Biblia, porque este versículo realmente es poderoso. ¿Y por qué es poderoso? Porque este versículo dice algo muy importante, que Dios siempre paga sus compromisos. Porque la Biblia dice, el que se apiada del pobre, presta al Señor. El que se apiada del pobre, presta al Señor. Y Él lo recompensará por su buena obra. ¿Cuántos quieren prestarle al Señor? ¿Cuándo le prestamos al Señor? Cuando ayudamos al necesitado, cuando ayudamos al pobre. Y Dios recompensa al que ayuda al pobre. Pero dice que quien aparta su mirada de los pobres, le acontecerá igual que a la ciudad de Sodoma en el Antiguo Testamento. ¿Sabes que hay algo en la Biblia que algunas personas generalmente asocian la destrucción de Sodoma y de Gomorra al pecado del homosexualismo, del lesbianismo, de la perversión sexual?
Pero la Biblia da una razón fuerte y contundente de por qué realmente fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Quieren ustedes saber por qué fueron destruidas esas ciudades? No solamente por su lujuria sexual, sino por su falta de piedad, por su falta de ayudar al hambriento, por su falta de ayudar al necesitado, por no apartar de lo que ellos tenían para ayudar a gente más vulnerables que ellos. Usted pudiera ir a la Biblia, a Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50. Allí en su Biblia usted encuentra la razón por la cual estas ciudades fue destruida, la ciudad de Sodoma. ¿Y por qué? Por ese mal de no querer colaborar, de no querer ayudar, de cerrar sus ojos, de apartar sus ojos para no ver. Lean Ezequiel 16, 49 y 50 dice: pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. ¿Qué más? Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron ¿a quién? Al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominación delante de mí. Y cuando los vi, ¿qué hizo Dios? Los hice desaparecer. Entonces, ¿por qué fue destruida la ciudad de Sodoma? Le está diciendo que la razón por la que fueron destruidos es porque ellos se olvidaron de compartir su pan con los necesitados, su pan con el hambriento. Ellos se llenaron de orgullo y tenían abundancia de pan. Andaban en completa ociosidad, pero no ayudaron al pobre, no ayudaron al necesitado. Se llenaron de orgullos. ¿Y qué pasó? Vino juicio sobre ellos y los quemó y los derribó de la faz de la tierra. ¿Y por qué? Porque dejaron de tener un corazón misericordioso. Y en este tiempo en que nosotros estamos viviendo es fácil tener un corazón duro. Es fácil que alguien toque la puerta y usted simplemente diga: no, ya ha venido mucha gente, aquí pasa mucha gente, así que ya no venga por aquí. Es fácil al ver tanta necesidad que la gente ya se le vuelve parte del paisaje. Pero Dios a los cristianos nos va a pedir cuenta de qué hicimos nosotros para ayudar a solventar el flagelo de la pobreza. ¿Qué hiciste tú? ¿Cuándo fue esa obra de amor que tú hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Estamos hablando, recuerde, de los males que hacen posible que venga pobreza y cómo nosotros podemos evitarlo. Y sería bueno que les mencionara antes de terminar la 10ª causa que la Biblia menciona y nos advierte para no tener pobreza, para no caer en ruina y miseria. Y hay una que está en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 muestra una causa de pobreza. Y esa causa de pobreza está en el hecho de encubrir pecados. Encubrir pecados. El pecado oculto. Ese que tú no quieres que nadie sepa, pero que lo sigues practicando. Ese pecado oculto te va a llevar a la ruina, te va a llevar a la pobreza. Ya ustedes lo tienen en su Biblia. Ese texto dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, el que oculta su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado, al ser practicado por el hombre, fue quien ocasionó todo el mal de la pobreza. Porque como vimos al inicio,
de esta palabra, que Dios le entregó todo en manos del hombre. Pero este se desubicó al buscar su propia desviación. El hombre se desconectó de la fuente de su prosperidad. ¿Y quién es la fuente de nuestra prosperidad? Dios. Cuando uno se desubica de la fuente de su prosperidad, no va a avanzar. La fuente de la prosperidad del hombre en el jardín del Edén era Dios. Dios le entregó todo. La fuente de tu prosperidad no es el trabajo. La fuente de tu prosperidad no es el negocio. La fuente de tu prosperidad no es la empresa. La fuente de tu prosperidad es Dios. Todo lo demás es solo el medio. La empresa es el medio. El trabajo es el medio. El negocio que tienes es el medio a través del cual te llegan bendiciones. Pero la fuente de la prosperidad es Dios. Y tú no puedes desconectarte, porque si tú te desconectas de la fuente de tu prosperidad, tú no vas a tener crecimiento. Nosotros tenemos que estar ligados a la fuente de nuestra prosperidad, porque esa fuente es Dios. ¿Y cómo vamos a hacer para estar nosotros pegados a la fuente de la prosperidad? A través de Cristo. Cristo es el conector que nos mantiene a nosotros ligados a Dios. Y cuando uno viene a Cristo y le entrega el corazón a Jesús, Jesús lo conecta con la fuente de prosperidad. Es una fuente de prosperidad inagotable. Es una fuente de prosperidad abundante. Es una fuente de salud. Es una fuente de liberación. Él es la esencia de todo lo que el ser humano necesita. Él es todo. Él es grande en perdonar y de paso te libera de todo aquello que no le ha dejado avanzar en la vida por el pecado. Todo pecado oculto tienes que confesarlo. Tienes que pedirle perdón a Dios. Acércate a Él. Él perdonará tu falla, tu pecado. Pero la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará. Para ir concluyendo, tengo que decirle que existen muchos más males que hacen que venga la pobreza. Además de todos los males que les he mencionado, los 10 males que les he mencionado este domingo y el domingo pasado, existen muchos más que tienen un gran impacto en que nosotros vivamos pobres. Pero Dios no quiere, porque cuando Dios nos creó a nosotros, creó al hombre próspero. Pero el hombre se desubicó de la fuente de su prosperidad y por eso hemos tenido tantos males. La próxima semana continuamos con nuevos fundamentos que traen pobreza o causas de pobreza en la vida del ser humano. Que Dios bendiga a todos los que están en casa. Que Dios bendiga a todos los que están aquí presencial. A aquellos amigos que están en otros lugares, en otras ciudades, en otros países. Les bendecimos y pedimos una bendición de parte de Dios para todos. 1000 bendiciones para todos.